planes de vida nunca estuvo el cine contemplado. Yo realmente quería dedicarme al reportaje gráfico. Empecé a formarme como fotógrafo, pero en una época te acordarás que pues, no había cine digital, entonces se filmaban 10 películas al año, un mercado muy cerrado, un gremio muy cerrado, prácticamente hecho de familias cinematográficas, y pues yo no venía de familia cinematográfica, entonces esa oferta no me representaba ningún interés. Y como en el tercer año de la escuela llegó un bosnio, un maestro bosnio, Ademir Kanovic, que nos dejó un ejercicio muy simple que era el retrato de un espacio, y yo hice un pequeño corto en la pulquería La Pirata de 7 minutos. Él fue alguien que me impulsó mucho, me dijo esto puede crecer a otra cosa, y me seguí filmando ahí. Estando en la pulquería, curiosamente, que creo que fue mi escuela de documental ahí, pues entendí que el documental no tenía que ser necesariamente una herramienta de las ciencias sociales, sino más bien un brazo de la narrativa cinematográfica. Y entendí cosas muy simples de manejo de tiempo y espacio, por ejemplo, en el trabajo con la realidad. Empecé a entender la construcción narrativa a partir de la realidad y me di cuenta que tenía mucho que ver con lo que yo quería hacer antes de entrar a la escuela de cine. Me di cuenta que se parecía mucho a la crónica escrita, que tenía mucho que ver con la interpretación de la realidad y con la opinión de un autor cuando se trabajaba. Me eliminé rápido las camisas de fuerza de la objetividad, por ejemplo, y convertí ese pequeño corto de 7 minutos en lo que iba a ser mi ejercicio de tesis de la escuela de cine, sin mucha perspectiva, sin mucha idea de qué iba a pasar con la película, pero cayó en una época muy relevante para el documental, en un momento muy relevante para el documental, porque fue un año cuando yo la estrené en el Festival de Guadalajara, ganó junto con otros documentales, y fue como un banderazo de salida para lo que hoy vemos de documental en México, y afortunadamente me tocó estar sentado en primera fila viendo que eso sucedía, siendo protagonista de ese momento. Y esa película me regaló la siguiente y luego esa siguiente me regaló la otra. Y ha sido un poco una consecuencia, ha sido como una inercia de las cosas sin haberme planteado mucho el futuro. Pues no he parado quizá desde 1992 a producir algo cada año. Hacer documentales es algo que siempre te plantea dudas éticas permanentemente. Cada proyecto te plantea nuevas. Y creo que cada director tiene que poner sus propios límites éticos. No quiero hacer una película que lastime a otro y no quiero hacer una película sin la aprobación de quien aparecerá en la película. Y por otro lado, tampoco creo que el documental te puede permitir muchas cosas, pero no mentir. Entonces, me parece que esas son las tres cosas que yo pongo como mis límites en el documental. No mentir, no exhibir a quien no quiere ser exhibido, ni exponer a quien no quiere ser expuesto, y no lastimar con mi película a alguien más, porque finalmente lo único que estoy haciendo es una película. Lo que va a cambiar, y está cambiando mucho, son las plataformas para ver documentales. La realidad virtual plantea un montón de posibilidades, por ejemplo, lo que no hay son contenidos. O sea, la tecnología ya está a la mano. Ya podríamos estar trabajando contenidos de realidad virtual en documental. Ahora, ¿hacia dónde va? Yo creo que va a seguir siendo un poco lo mismo. Todo el asunto del documental expandido, las nuevas plataformas, lo único que va a cambiar, me parece, es eso, la manera de ver documentales. Pero se van a seguir haciendo, se va a seguir necesitando, las sociedades van a seguirlos pidiendo, y eso sí es algo que no se va a alterar, pues. Y va a haber más libertad también de trabajo, ¿no? Eso sí. Menos compromisos con otros, más compromisos con la obra y con la realidad que se retrata.